Confucio, uno de los grandes pensadores de la historia, dejó una reflexión que resuena incluso siglos después. La vida es muy simple, pero insistimos en hacerla complicada. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué, a pesar de que las cosas son sencillas, nos empeñamos en complicarlas? Piensa en las decisiones que tomamos diariamente, desde elegir qué ropa usar hasta cómo reaccionar ante un comentario. Muchas veces, nos enredamos en detalles innecesarios, buscando aprobación externa o preocupándonos por cosas que están fuera de nuestro control. Pero, ¿y si existiera una manera de vivir con más ligereza, enfocándonos en lo esencial? La simplicidad es una de esas ideas que parecen obvias, pero que en realidad esconden una profundidad inmensa. No se trata solo de tener menos cosas o reducir nuestras actividades diarias, sino de una manera de ser y pensar que prioriza lo esencial sobre lo superfluo. Epícteto, uno de los grandes filósofos estoicos, decía: la felicidad y la libertad comienzan con la clara comprensión de una simple regla. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Desde una perspectiva psicológica, la simplicidad tiene mucho que ver con nuestras prioridades. En un mundo lleno de estímulos, opciones y demandas, es fácil sentirse abrumado. La simplicidad nos invita a preguntarnos: ¿qué es realmente importante para mí? ¿Estoy dedicando tiempo y energía a lo que me hace feliz o estoy atrapado en una carrera interminable de metas impuestas por otros? Practicar la atención plena, o mindfulness, es una herramienta poderosa para lograrlo. Al enfocarnos en el momento presente, evitamos el ruido mental que a menudo nos lleva a complicar lo que podría ser sencillo. Otra idea importante es que la simplicidad no significa ausencia de esfuerzo. Más bien, significa canalizar nuestra energía hacia lo que verdaderamente importa. Leonardo da Vinci expresó esta idea con precisión al decir: la simplicidad es la máxima sofisticación. En otras palabras, no se trata de evitar los desafíos, sino de abordarlos con claridad y enfoque, sin distraernos con elementos innecesarios. La naturaleza también nos enseña valiosas lecciones sobre la simplicidad. Mira un río que fluye o un árbol que crece. Todo ocurre de manera orgánica, sin esfuerzo innecesario. Sin embargo, nosotros, como seres humanos, tendemos a añadir capas de complejidad a nuestras vidas. Buscamos validación externa, perseguimos metas que no son nuestras y nos preocupamos por lo que los demás piensan. Pero cuando volvemos a lo esencial, encontramos una serenidad que el ruido externo nunca podrá darnos. Ahora bien, si la vida es tan simple como dice Confucio, ¿por qué nos empeñamos en complicarla? Esta es una pregunta que vale la pena explorar, ya que comprender las raíces de nuestra tendencia a complicar las cosas puede ayudarnos a liberar nuestras vidas de cargas innecesarias. Una de las principales razones por las que complicamos nuestra vida es el miedo. Tenemos miedo al fracaso, al rechazo y a lo desconocido. Para protegernos, a menudo creamos sistemas complejos. Analizamos en exceso las decisiones, planeamos cada detalle y buscamos controlar hasta lo que no depende de nosotros. Irónicamente, este exceso de control solo genera más ansiedad y estrés, alejándonos de la tranquilidad que buscamos. La búsqueda de validación externa también juega un papel importante. Queremos agradar a los demás, encajar en estándares sociales y recibir aprobación. Esto nos lleva a añadir capas innecesarias a nuestra vida. Compramos cosas que no necesitamos, aceptamos compromisos que no queremos y seguimos caminos que no nos hacen felices. Como decía el filósofo Jean-Jacques Rousseau, el hombre nace libre, pero en todas partes está encadenado. Muchas de estas cadenas son autoimpuestas en nuestro intento de ser aceptados. Otra causa común es la falta de claridad interna. Cuando no tenemos claro qué queremos o qué es importante para nosotros, dejamos que el mundo exterior dicte nuestras prioridades. Esto nos lleva a dispersar nuestra energía en múltiples direcciones, complicando nuestra vida con actividades, relaciones y objetivos que no nos aportan verdadero significado. Desde una perspectiva psicológica, también estamos programados para buscar patrones y resolver problemas. A veces, tratamos de arreglar cosas que no necesitan arreglo o de encontrar soluciones para problemas inexistentes, añadiendo complejidad donde no debería haberla. Además, vivimos en una sociedad que valora la acumulación y la productividad constante. El éxito a menudo se mide por cuánto tenemos, cuánto hacemos o cuán ocupados estamos. Un ejemplo cotidiano es cómo manejamos nuestras emociones. En lugar de aceptar lo que sentimos y buscar formas simples de gestionarlo, a menudo reprimimos nuestras emociones, las disfrazamos o las proyectamos en otros. Esto crea conflictos internos y externos que complican nuestras relaciones y nuestra paz mental. Por último, está nuestra resistencia al cambio.
A pesar de que sabemos que el cambio es inevitable, tendemos a aferrarnos a lo conocido, incluso si esto nos causa sufrimiento. Esta resistencia nos lleva a crear mecanismos de defensa complicados para evitar enfrentar lo que realmente necesitamos cambiar. Como dijo Carl Jung, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Pero entonces, ¿qué sucede cuando decidimos simplificar nuestras vidas? Los beneficios de adoptar un enfoque más simple son profundos y no solo afectan nuestra paz mental, sino también nuestra salud, nuestras relaciones y nuestra percepción de la vida. Uno de los primeros beneficios es la claridad mental. Cuando eliminamos lo innecesario, nuestra mente se libera de un sinfín de distracciones. Este espacio mental nos permite tomar mejores decisiones, enfocarnos en lo que realmente importa y reducir el estrés. Como decía el filósofo alemán Arthur Schopenhauer, la riqueza no consiste en la cantidad de cosas que poseemos, sino en la escasez de nuestras necesidades. Al simplificar, nuestras necesidades disminuyen y con ello, la presión de satisfacerlas. Otro beneficio es el incremento de nuestra salud emocional. La simplicidad también nos ayuda a reducir los conflictos innecesarios, ya que dejamos de invertir tiempo y energía en malentendidos o expectativas no expresadas. Como bien dijo Antoine de Saint-Exupéry en El Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Al simplificar, aprendemos a ver lo esencial en los demás y en nosotros mismos. En cuanto a nuestra salud física, un estilo de vida más simple tiene efectos directos y positivos. Al reducir el estrés, mejoramos nuestra presión arterial, nuestro sistema inmunológico y nuestro bienestar general. Incluso en el ámbito alimenticio, optar por lo simple, como una dieta equilibrada y natural, puede tener un impacto significativo en nuestra energía y vitalidad. La simplicidad también nos otorga el regalo más valioso: tiempo. Al dejar de hacer cosas innecesarias o de perseguir objetivos que no nos aportan valor, ganamos tiempo para disfrutar de lo que realmente nos importa. Esto puede significar más momentos con nuestros seres queridos, tiempo para descansar o la oportunidad de perseguir nuestras pasiones. Desde una perspectiva espiritual, la simplicidad nos conecta con nuestra esencia. Muchas tradiciones espirituales, como el budismo, enfatizan que la clave para encontrar la paz interior es liberarnos de los apegos y deseos innecesarios. El Dalai Lama lo expresó de manera brillante. La felicidad no es algo que esté ya hecho, viene de tus propias acciones. Al vivir de forma más simple, nos alineamos con esta idea y experimentamos una mayor satisfacción en el presente. Y finalmente, vivir de manera simple nos hace más resilientes. Al enfocarnos en lo esencial, nos volvemos menos dependientes de lo externo y más capaces de adaptarnos a los cambios. Esto nos permite enfrentar los desafíos de la vida con una perspectiva más positiva y constructiva. Después de lo que hemos hablado y concluyendo con el tema de hoy, nos queda la pregunta más importante: ¿qué haremos con este conocimiento? Vivir de manera más simple no significa despojarnos de todo o renunciar a nuestras aspiraciones. Más bien, es un llamado a evaluar nuestras prioridades y a preguntarnos qué es realmente esencial. En un mundo que constantemente nos empuja a querer más, hacer más y ser más, elegir la simplicidad es un acto de valentía. El primer paso hacia esta transformación es detenernos y observar nuestras vidas con honestidad. ¿Cuántas de nuestras preocupaciones son realmente necesarias? ¿Cuántas de nuestras metas reflejan nuestros verdaderos deseos? Al responder a estas preguntas, podemos comenzar a soltar lo que nos sobrecarga y enfocarnos en lo que nos llena. La simplicidad nos recuerda que la felicidad no proviene de acumular cosas, sino de apreciar lo que ya tenemos. Es encontrar belleza en lo cotidiano, alegría en los momentos pequeños y paz en la quietud. Al abrazar su simplicidad, descubrimos que lo que realmente importa siempre estuvo al alcance de nuestras manos: amor, conexión, propósito y paz interior. Así que hoy te invito a dar un paso hacia la simplicidad. Observa tu entorno, tus pensamientos y tus elecciones. Pregúntate, ¿esto realmente me aporta felicidad? Y si la respuesta es no, ten el coraje de soltarlo. Porque cuando dejamos de insistir en complicar la vida, ella misma nos muestra su verdadera belleza. Recuerda, la sencillez no es una renuncia, es un regreso a lo esencial. Como dijo Confucio, la vida es muy simple, y al final depende de nosotros mantenerla así. Gracias por acompañarme. Te abrazo muy fuerte y hasta la próxima.